Entonces, lo que nosotros teníamos para la publicación y lo que intentamos modelar era esto. Teníamos una esfera tumoral, que se llama tumoresferas. Cuando empezamos la colaboración con esta gente de Buenos Aires, nos encontramos con esto. Puede encontrarnos con el segundo problema de los datos, cuando uno trabaja con los datos, que el primero es tenerlos, que fue gracias a Antonella, y el segundo es que los datos no vienen limpios. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue a finales de 2018, yo segmenté estas imágenes con un programa Imagen, que es un programa de procesamiento de imágenes, a ojo, porque realmente lo que nosotros necesitábamos era el diámetro de la esfera, entonces tenía que ser de una forma exacta. Y etiqueté también cuáles eran esferoides, por ejemplo, estas, cuáles no eran esferoides y cuáles había que verlas de vuelta. Entonces, el marzo, esto fue a finales del 2018, en marzo se da una conferencia de WITS, que es Women in Data Science, organizada por MET. WITS es un evento global que busca inspirar y educar en ciencia de datos y también apoyar a las mujeres en el campo, y MET es una comunidad cuya finalidad es impulsar la participación de mujeres y no binarias en las áreas de la tecnología. Ahí yo en el enlace, les dejo enlace para sumarse quienes quieran. En una charla de elaboración me di cuenta que en realidad lo que yo estaba haciendo en todo este tiempo era ciencia de datos. Y más en particular, pero para mis esferitas en particular, me faltaban herramientas. ¿Por qué? Porque la ciencia de datos es interpretar y extraer información a través de los datos. Y yo eso lo venía haciendo en toda mi carrera. Pero para mí, en este caso de las esferas, me faltaban herramientas. Yo tenía y había curado mis datos, entonces los tenía, que eso era una gran ventaja, que eso es lo que lleva mayor tiempo en esto de la ciencia de datos, pero me faltaban las herramientas. En abril tengo la oportunidad de comenzar la diplomatura en ciencia de datos en FAMAF, y ya en la primera materia aprendí muchísimo. Después, bueno, estaba curación, que ya la había, que en el caso de mi problema ya lo había hecho, y comenzamos con Machine Learning. Entonces, la definición que la da Tom Mitchell, que es uno de los pioneros de Machine Learning, es que un programa se dice que aprende de la experiencia E con respecto a alguna clase de tareas T y medida desempeño P. Si es su desempeño en la tarea T, medida por P, mejora con la experiencia. Bueno, esperen. ¿Por qué mis esferitas se podían tomar como un problema de Machine Learning? Que en este caso es de clasificación. ¿Por qué? Porque yo tenía mis imágenes, las había segmentado y había determinado cuáles eran esferoides o no, y había generado, bueno, eso es para productos de datos, tener más información a partir de los datos. Entonces la experiencia de la cual dice que había que aprender en esto de Machine Learning son las imágenes o mi tabla de datos con características. La tarea, la cual estaba asociado a esta experiencia, es clasificar las tumoresferas, y la medida de desempeño, a medida que aumenta mi experiencia, que si eran mis datos, es cuántas clasificó correctamente. Entonces, era un problema Machine Learning porque a medida que yo vaya teniendo mayor cantidad de datos, se espera que la medida de que sean clasificadas bien o mal, vaya mejorando. Entonces, hay dos clases de datos. ¿Por qué yo les hablo de las imágenes o las tablas? Hay dos clases de datos. Pueden ser estructurados o no estructurados. Estructurados pueden ser, es una tabla de valores. Y ahora les voy a pedir, y no estructurados es una imagen, por ejemplo. Les voy a pedir ahora que se desmuten y me comenten qué otra clase de datos no estructurados conocen. O se imaginan que puede ser no estructurado. La música. Claro, la música. ¿Qué otro más se le ocurre? Puede ser un artículo en texto, digamos. Claro.
o un libro. Sí, sí, perfecto. Así, esos son ejemplos de clases de datos no estructurados. Entonces, y mis esferas eran un ejemplo de aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque yo tenía mis datos y los tenía etiquetados. Entonces, se habrán encontrado en la vida, en las páginas de internet, se habrán encontrado con casos de donde han etiquetado gratuitamente ustedes. Lo que se hace es recolectar los datos y ustedes tienen el dato y tienen la etiqueta, ¿no es cierto? Esto es lo que más se usa por lo general en lo que se conoce como Machine Learning o inteligencia artificial. Es el aprendizaje supervisado. Se tienen el dato y la etiqueta. Con eso dan lugar se lo dan a un algoritmo, aprende de esos datos y genera un modelo. Luego, ese modelo es aplicado sobre un nuevo dato, y decide y puede identificar si era un pato o no es un pato. Entonces ahora vemos de vuelta el video y lo vamos a entender un poquito más. Acá hubo una recolección de datos, hubo una identificación de cuándo el perrito estaba contento o no estaba contento y elegía, y le gustaba. Ahí él definitivamente no le gustó, ahí le gustó y terminó comprando. ¿Sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, en aprendizaje supervisado hay dos grandes problemas: regresión y clasificación. Esto es regresión y esto es clasificación. ¿Cuándo es regresión? Regresión es cuando tenemos datos y queremos descubrir la función que la describe, ¿sí? Que se encuentra detrás de esos datos. Uno de los algoritmos más utilizados de regresión es la regresión polinomial, en la cual se tiene un polinomio y se va cambiando los grados del polinomio para mejorar el ajuste, ¿sí? Una Clasificación. interpolación también se le llama, creo. Sí, puede ser. Sí. Pasa que interpolación es cuando tomás como los datos y estimás como un valor intermedio. Y acá es como querés encontrar la función entera. Pero sí, igual esto es un ejemplo de algoritmo. ¿Sí? Pero la interpolación también quiere encontrar una función que los represente. Pero es que me parece que es otra clase de algoritmo. Bueno, y después de clasificación puede ser binaria. Por ejemplo, acá que tenemos dos clases, o puede ser, por ejemplo, como el perrito que tiene que decidir si compra o no compra, y o como mis esferitas, que son sí, no y que es multiclase, ¿sí? La mayoría está para binario. La regresión o uno de los algoritmos más utilizados para clasificación es la regresión logística, que lo que da es una aproximación probabilística al problema de identificación de clases. Otro algoritmo muy conocido y utilizado es el K-vecinos más cercanos, que cada dato, o sea, tenemos un dato y tenemos la información, las distancias, una medida de distancia a los datos, a todo el resto del conjunto de datos. Y dependiendo de la cantidad de vecinos que tiene al lado, se define qué clase es. Otro algoritmo muy utilizado tanto para clasificación y regresión es los árboles de decisión, que aprende cuál característica permite separar mejor los datos. ¿Sí? Entonces, se llaman algoritmos de caja blanca. ¿Por qué? Porque podés ver qué decisiones toma para elegir una clase o la otra. Entonces, sí, estos son modelos más clásicos o más tradicionales, si quieren, funcionan bien cuando hay pocos datos o la suficiente cantidad de datos. A veces uno se quiere ir a modelos mucho más complicados y
y si bien están buenos, a veces no es necesario complicarse. Sí, cuando hay pocos datos, hay que tener cuidado de no overfitear, que es cuando en realidad se memorizan los datos, pero no está aprendiendo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, bien. 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 Bien, se entiende. Bueno, entonces yo sé que lo que estaban esperando cuando vinieran la charla, estaban esperando otra clase de algoritmos. ¿Por qué? Porque por lo general se entiende, Machine Learning se toma como sinónimo a inteligencia artificial también otra clase de algoritmos. Esta clase de algoritmos son las llamadas redes neuronales profundas o Deep Learning, que son las que están haciendo un boom en este momento. Además de generar cosas que no existen, se están utilizando mucho para apoyo del diagnóstico de enfermedades. Y la definición de redes neuronales profundas son algoritmos de aprendizaje automático en las cuales el aprendizaje de funciones complejas se lleva a cabo en múltiples niveles de representación y abstracción. Antes que salgan corriendo, es lo que veníamos haciendo. Tenemos datos, que conocemos lo que queremos, lo que tenemos que hacer es aprender a partir de ellos, ¿sí? Entonces, esto se lleva a cabo por medio de estas llamadas neuronas, que son neuronas artificiales que están representadas con este redondito, que son funciones no lineales. Entonces, lo que hace una red es transformar los datos de entrada que teníamos y los transforma a una cierta representación como para que la red, para aprender de ellos. ¿Qué sucede? Esta representación no es tan fácil de interpretar como en el caso, por ejemplo, del árbol de decisión. Y por eso tiene un poco de mística, porque no la red como que decide solo esas características. Entonces, por ejemplo, en visión por computadora, lo que se toma de input tenés la imagen, se toman los píxeles, se toma el brillo de los píxeles como input de la red. Esos son los inputs de la red. Estas se llaman capas. Cuanto más capas tenga la red, se dice que es más profunda. Y se dice, en la parte que dice que aprende por múltiples niveles de representación y abstracción, en el caso de visión por computadora, es posible visualizar un poco qué es lo que está haciendo la red en las primeras etapas. En las primeras capas aprende a visualizar, aprende a distinguir bordes. A medida que aumenta la profundidad de la red, empieza a distinguir formas, y luego hasta que alcanza casi a representar el objeto que es lo que estaba queriendo aprender. Pero bueno, era para que no son clasificadores que representan funciones, de los cuales, o sea, que representan los datos que queremos aprender por medio de funciones para entenderlos, ¿sí? O sea, no es... ¿Qué pasa? Hay cosas muy complejas que se pueden aprender por medio de estas, y por eso esto que es visión por computadora, ahora se habrán dado cuenta que en un momento el traductor de Google empezó a funcionar mejor. Hay un montón de avances en el procesamiento del lenguaje natural. Esto es un chatbot que está contestando a la persona. Acá les dejo unos links para que se les vuele la cabeza, porque realmente lo que se puede llegar a hacer con esto son muchas cosas, pero bueno, no quería que pierdan que es más o menos lo mismo. Tenemos los datos y queremos aprender a partir de ellos, ¿sí? Se preguntarán, ¿por qué ahora? ¿Por qué todo esto? Porque las redes neuronales no son algo nuevo, ¿sí? Las redes neuronales toda la parte matemática es algo que viene de hace muchas décadas. ¿Qué sucedió? La cantidad de datos que producimos a diario, en lo que les conté de la experiencia
que tenía que aprender de la experiencia, o sea, cuanto mayor cantidad de datos mejoraba la performance o del algoritmo. Para un algoritmo de Deep Learning, cuanto más datos les den, mejor anda, ¿sí? Entonces, por eso a veces les digo que, por eso en las anteriores dije que a veces, si bien está bueno comenzar con redes, a veces no es necesario complicarse tanto, a menos que tengan una buena cantidad de datos, ¿sí? Entonces, este boom que hubo con Big Data y Deep Learning, que ya veníamos pensando que Machine Learning era lo mismo que inteligencia artificial era lo mismo que redes neuronales, ahora se suma a que se interpretan que Big Data también es inteligencia artificial, también es ciencia de datos. Cuando Big Data es todo, es un mundo aparte enorme, ya de por sí, ¿sí? Entonces, acá les dejo un par de links para que puedan investigar. Hay unos cursos muy buenos de Coursera que pueden interpretar. Hay toda una rama que se llama Ingeniería de Datos que se encarga de eso. Está todo muy correlacionado, pero bueno, no es todo lo mismo, ¿sí? Hasta acá fue todo lo que les contar, y hay mucho más para contar seguramente, sobre aprendizaje supervisado. ¿Alguien quiere aportar algo sobre aprendizaje supervisado? ¿O que no haya entendido? Yo recuerdo algo que habían comentado en la conferencia esa del Women in Data Science. Uh-huh. No estoy segura si es específico de aprendizaje supervisado sobre un caso particular, creo que en AWS, en Amazon, que bueno, que usaban algoritmos de inteligencia artificial para clasificar los currículums de los posibles, o sea, de la gente que estaba aplicando para los trabajos, y que el algoritmo, como la mayoría de los empleados eran hombres, el algoritmo había aprendido que para que sea el empleado ideal para ese puesto, que tenía que ser un hombre. Entonces como que filtraba muchísimas mujeres porque el algoritmo había aprendido eso por la experiencia que tenía de los empleados que ya estaban. Claro, claro. Sí, bueno, eso les voy a contar, eso se llaman sesgos, porque justamente lo que bueno, los algoritmos los estamos enseñándole nosotros, y toma datos a partir de personas. Entonces los algoritmos no son objetivos, o sea, la idea general que uno tiene es que los algoritmos sean objetivos. Esto no sucede porque están hechos por personas. Y esa clase de cosas son los que hay que aprender a cuestionar y revisar los algoritmos, y eso se llaman sesgos, y voy a hablar de eso casi al final. Pero sí, gracias, Lu. Bueno, siguiendo, entonces, lo que más se encuentran por lo general es con aprendizaje supervisado, pero también se encuentran con aprendizaje no supervisado, que es cuando tenemos los datos y queremos, pero sin las etiquetas. Y lo que queremos es aprender patrones a partir de ellos. Una de las técnicas más utilizadas es el clustering, y uno de los algoritmos más utilizados son los vecinos más cercanos, sobre todo en marketing. Se utiliza, y si bien tiene una idea, también mide distancias entre los datos, estas distancias se van actualizando. En los algoritmos que suelen presentarse en Netflix o en los sistemas de recomendación en general, tienen dos clases de filtros. Una clase de filtro está basado en contenido que se basa en información del usuario, que la recopila y te va recomendando te va recomendando cosas a partir de lo que vos ya te ha gustado antes. Y la otra es a partir de filtros colaborativos, que lo que trata es ofrecerte
ítems similares a otros usuarios para poder mejorar la recomendación de darte. La idea que se quiere es llenar esta matriz de utilidad, por eso todo el momento te están pidiendo que califiques y todo eso, porque lo que quieren hacer es hacer llenar esta matriz de utilidad que tiene usuarios y tiene ítems y sus respectivos rankings, que se llama matriz esparsa porque tiene demasiadas cosas vacías, demasiados datos nulos, y la idea de ellos es mejorar el servicio y por lo tanto vender más. ¿Sí? Hay muchas cosas en aprendizaje no supervisado, pero lo que más se usa también es el supervisado. También en aprendizaje tiene un aprendizaje por refuerzos que se usa mucho en videojuegos y en robótica, ¿sí? Lo que se tiene es un agente, tiene que aprender, se sitúa un agente y tiene que aprender a partir del ambiente hacia dónde moverse, recuerdo a una cierta recompensa que se le va dando. Hay varias librerías y framework y un montón de cosas para aprender. Acá, por ejemplo, pueden ver que tienen que jugar a la escondida. Ellos saben que tienen que correr. Los otros saben que lo tienen que buscar. Se aprenden a proteger. Luego aprenden a protegerse y los otros aprenden que pueden usar la rampa. Y luego le chorean la rampa. Y así es muy lindo. Es muy divertido. Y también en la vida diaria, o la habrán escuchado, que están estas aspiradoras inteligentes, que son que te reconocen la casa y te recorren. Hasta el domingo, que no escuché la charla de las chicas de Jump, quería una de esas, ahora ya no quiero más, pero bueno, les digo que en práctica, verlo en la práctica es muy divertido, pero realmente es complicado. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahora vimos aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzos. Entonces, pareciera que las redes, al menos parece que las redes pueden hacer todo, o mucho, ¿sí? Pero también a medida que aumenta la cantidad de cosas que tratamos de hacer con redes, también aumenta la cantidad de cosas que quieren engañarlas. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces, como las redes necesitan muchos datos, por ejemplo, no pueden representar bien un gatito porque las formas de que se acuestan los gatitos y todo eso es muy diversa. Son grandes clasificadores, entonces los datos los va a clasificar. Y si bien hay muchos avances en esto de identificar si es por ejemplo, en automovilismo, en los autos estos que se manejan solos, pueden identificar si es un auto o no es un auto, les cuesta, o al menos todavía, distinguir las intenciones, porque no es posible, hay muchas, las personas tienen muchas formas de expresarse, que eso les toca aprender a la red, y todavía no, hay cosas que todavía faltan. Y también, esto que habló Lu hace un rato, de los sesgos, que cuando se configura o se crea una red, se puede controlar que tenga sesgo o que no tenga sesgo, o se trata de que sea lo más objetiva posible. Se les ocurre otros, también les habrá pasado, por ejemplo, cuando etiquetan en Facebook o en otra cosa, o a veces en el Zoom, si ponen que los desenfoque, y si tienen una foto atrás, piensa que la foto que está atrás es persona también, entonces también no la blurrea. Bueno, se les ocurre otras cosas en la cual Pregunta, Lucía, ¿podría usarse redes neuronales para resolver los CAPTCHA?
Sí, sí, se están haciendo. Yo busqué, se están haciendo. Por eso, se trata de, así como hay muchas cosas que se quieren hacer con redes neuronales, también hay mucho contra. Y también se quieren hacer maldades, si quieren, con redes, y hay todo. Pero sí, las CAPTCHA, ahí yo busqué, y sí, se está usando para resolverlos. Listo, gracias. ¿Se les ocurre otro ejemplo en los cuales a veces se le pifea la red? Y yo me imagino incluso grandes corporaciones queriendo influir, digamos, en los datos que se pueden introducir. No sé, por ejemplo, vos pusiste el ejemplo de Netflix, como que Netflix solamente quiere mejorar el servicio, pero ¿qué pasa si viene un No, estudio quiere vender. y le dice, che, te pongo plata y fíjate si me podés sesgar Ujú. el resultado del algoritmo para que aparezcan más mis películas? ¿Puede ser? Puede ser un caso en Netflix, pero puede ser en cualquier otro caso también que use. Y hubo todo un gran debate cuando hubo la elección de Trump, me parece, que te empezó a sugerir Claro, va más por ese lado también, pero no lo Claro. quiero traer ahí, pero sí ese ejemplo es un ejemplo importante, digamos. Incluso hay un documental en Netflix que está bueno. Claro. Yo no tengo Netflix, le pedí a mi hermano que me saque esa foto. Entonces, Lucía, una pregunta. sí, decime. ¿Qué tal? Te quería consultar. Una vez que uno tiene la red neuronal entrenada, ¿no? El algoritmo, ¿el costo computacional se reduce cuando uno quiere ejecutar ese algoritmo? Es decir, si uno entrenó la red para detectar gatos, que digamos que el costo computacional es bastante grande si uno tiene una base muy grande de datos. Pero después cuando uno tiene que ejecutarlo, ¿se puede ejecutar, digamos, con un costo computacional reducido, es decir, en microcontroladores pequeños, o siempre se necesita, digamos, una capacidad de cómputo grande? No, me parece, igual voy a pedir ayuda a gente, si alguien sabe más, pero me parece que justamente esa es la base. O sea, lo que se hace mucho, y que vamos a ver un poquito también más adelante, es que se tiene datos abiertos, de los cuales ya se ha entrenado muy bien algunas cosas, y uno lo que hace es ocupar esos pesos que ya aprendió la red para volver a reentrenar solamente para sus datos. Entonces, obviamente no tiene el costo computacional que tendría si lo tendría que entrenar de cero, de cero. O sea, ya se puede pasar desde un segundo plano. No es necesario tener un gran costo computacional para entrenar una red. Sí pueden usar Colab, por ejemplo, que les da una GPU gratis, o sea, por un tiempo. Lucía, Sí, a ver qué. Eugenio, ¿cómo andas? No, una Vale. cosita que puedo aportar ahí es que, por ejemplo, Raspberry, que tiene un micro súper chiquito, qué sé yo, le ponía una cámara y te puede hacer reconocimiento. O sea, en realidad, una vez que está entrenada la red, es poco el costo realmente que tenés para ejecutar en cada instancia, digamos. O sea, con micros relativamente no tan potentes lo podías hacer, digamos. Claro, pero reentrenarla, me parece, ¿era, no? Reentrenarla ahí sí necesita. No, él me parece que lo que preguntaba era si una vez que está. Justo Federico respondió por chat. Creo que él puede explicar un poco. Ay, acá están hablando. Ah, sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Yo creo que también daría lo mismo que Eugenia, que se refería a si predecir, digamos, aplicar la red una vez entrenada es costoso o no. Básicamente son multiplicaciones de matrices lo que terminas haciendo, por medio de una red neuronal normal. El entrenamiento es caro porque tenés que repetir un montón de veces con un dataset muy grande para llegar a tener la red entrenada. Una vez que la tenés entrenada, simplemente aplicas esos coeficientes que ya calculaste y te da el resultado. Es mucho más liviano. Perfecto, sí, esa era mi pregunta. Si, digamos, Dale. en el caso de una red convolucional donde uno está, digamos, tratando de hacer una predicción de una imagen,
si después, como en el caso que recién mencionaban, por ejemplo, una Raspberry, si se puede ejecutar ese algoritmo de la red neuronal en tiempo real, por ejemplo, porque lo valioso, digamos, para mí sería poder ejecutar en tiempo real el algoritmo, porque si hay un delay muy grande, como que por ahí algunas aplicaciones se dificulta más. Claro, pero ya la red entrenada. Bueno, eso es lo que se usa para cuando te reconoce. O sea, el Facebook, todas esas cosas ya son redes ya entrenadas. El tema es cuando vos querés sobre eso aprender con tus datos, poder usar lo que ya se tiene para tus datos. Y por eso usted hablaba de Colab y eso. ¿Sí? ¿Pero se entendió? Sí, perfecto, ya entendí. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, entonces, bueno, y acá se me cae el documento si reconocen la canción. Así que, bueno, en todo esto de que yo empecé la Diplo y todo esto, yo estaba en la parte tradicional de la investigación y estaba aprendiendo Machine Learning. Entonces, estaba convirtiéndome en una científica de datos o data scientist. En esto me preguntan de Incluit si quiero formar parte de un proyecto internacional, y digo que sí. También tuve la oportunidad de sumarme a Cámica, que estaba de grupo en Capitalinas, justo, un grupo muy lindo. También comenzamos los Tech Group, que si bien habíamos arrancado el año pasado, el lanzamiento oficial fue en mayo, y comenzó nuevamente la diplomatura en ciencia de datos, pero ya desde siendo mentora, así que pobres los chicos que, bueno, creo que uno también aprende mucho cuando tiene que explicar lo que aprendió. Así que bueno, todo comenzó por mis esferas. ¿Qué pasó con ellas? Bueno, las tareas de misión por computadora son 4, o seguramente hay más, pero bueno, clasificación, hay la segmentación, que es identificar si hay un objeto o no, y después separarlos del fondo, detectar qué objeto es, y luego identificar cada uno de los mismos, ¿sí? Entonces, para esto, que esto es lo que yo le contaba, que a veces tenés una red preentrenada y la podés volver a entrenar para tus datos, pero tenés que tener las máscaras de las mismas. Afortunadamente, yo, en el final de 2018, me volví medio loca, segmentando todas mis imágenes a mano, y gracias al software libre, pude segmentar a mis esferitas, ¿sí? Entonces, hay muchas herramientas. En el 2018 hubo una competencia de Kaggle que trataba de segmentar células, ¿sí? El núcleo de células. Entonces, en realidad fue gracias a esa competencia y a que hicieron una máscara, o sea, hicieron una red para esas esferas. Yo pude utilizar lo mismo para mis esferitas y segmentarlas. Entonces, esto de que les decía, que se suele utilizar casi como sinónimos a inteligencia artificial, a machine learning, a deep learning, a big data, a data science, como si fueran todos sinónimos entre sí, cuando están relacionados entre ellos, pero no, están muy relacionados entre ellos, pero no son todo lo mismo. Y esto que les conté de las redes, que hacen muchas cosas hermosas y que te vuelan la cabeza, llevó mucho tiempo de aprendizaje. Se cuenta por lo general los casos de éxito de las redes, se cuenta mucho los casos de éxito, pero también cuando uno trata de llevar a cabo, a veces se encuentra se da varios golpes en el camino. Te puedes complicar la vida tanto como quieras, puedes usar la red entrenada, puedes ser usuario, puedes usar la red entrenada
podés tratar de determinar, identificar los sesgos y tratar de cambiarlos. Y podés también meterte en la parte de matemática, todo lo que vos quieras. Esto es un campo muy diverso, que está creciendo muchísimo, y que en un proyecto de datos es solo una parte. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por aprender. Por ejemplo, ahora me propusieron formar parte de otro proyecto que es más de infraestructura. Yo lo conocí en infraestructura en el primer proyecto, pero no nos hicimos muy amigas. Entonces, pero sirve para terminar de entender un poco cómo es esto de que no solo es Machine Learning, sino que forma parte de algo más grande. Y si bien yo no tengo mucha experiencia en esto, y quizás dentro de un año ya me vendan, no, espero que no, y no quiero dar ideas. Pero bueno, cuando yo les conté que yo estaba arrancando, me dijeron, bueno, no te preocupes, que lo que falte de aptitud se gana con P, se gana con actitud. Entonces, en base a esto que les estoy contando, y sabiendo que hay muchas herramientas online y comunidades para aprender todo esto, yo les pregunto, ¿es necesario tener un título de grado para hacer ciencia de datos y machine learning? Les pregunto a ustedes. Porque yo soy licenciada en física y estoy haciendo esto, pero les pregunto, ¿es necesario? Y necesitas conocer alguna base de matemáticas, me imagino. Claro, Ayuda, pero no es necesario. Yo creo que ayuda, pero no es necesario tener un título de grado, porque evidentemente, como está mostrando en esa filmina actual, digamos, ciencia de datos y machine learning en sí repercute en varias áreas, digamos. Entonces, a veces, incluso si no es la parte bien técnica, por ahí la parte de entender incluso los datos, con que también venga una persona que sea idónea en el tema, también es importante, y eso por ahí lo vi en otras charlas, digamos, de que no solamente viene la parte técnica dura de usar los datos, sino también entenderlos. De entender por qué lo vas a usar de tal manera y por qué no de otra manera. Y esa a veces una persona que es idónea en el tema lo sabe sin tener que tener sí o sí un título de grado para estar en esa parte. O incluso la parte de infraestructura, vemos hoy en día que hay mucha gente que programa y crea aplicaciones sin tener el título de grado de ingeniería de sistemas. Entonces, creo que es relativo. Por ejemplo, la diplomatura de FAMAF, ¿qué condiciones tiene? ¿Cualquiera se puede inscribir o tenés que tener un título de grado? No, hay chicas vi chicas de grado que estaban cursando, que no... Sí suma, por ejemplo, como decía no sé quién comentó de gente especializada, sí sumar a tu especialización, Machine Learning, entenderlo, pero lo que yo les quiero decir es que no se limiten por no tener título de grado, que digan, no puedo hacer ciencia de datos y Machine Learning, si eso es lo que ustedes quieren. Entonces, pero sí sepan que van a tener que enfrentarse con la matemática y que se la pueden complicar tanto como quieren con la matemática y con la parte computacional, porque lo lindo de todo esto es que hay muchos datos abiertos, hay muchas comunidades para aprender. Entonces, les digo, no estudio, no es que no estudiemos, sino que ahora en particular, hace el año pasado o el año pasado por ahí, en FAMAF, se aprobó la materia de licenciatura de matemática aplicada, y hace poquito se aprobó la licenciatura en ciencia de datos en la UBA. Entonces, esto que yo les dije, que ojalá, que lo de tiempo, que hay que tener ganas,
es como un deseo, o sea, que si ustedes quieren estudiar, es un deseo ingenuo de que lo único que les impida de dedicarte a esto sean las ganas. No es que solamente son las ganas, sino que ustedes, si desean estudiar y quieren estudiar, puedan estudiar. Si desean trabajar y quieren trabajar, puedan trabajar. Y si quieren estudiar y trabajar, puedan estudiar y trabajar. Pero que sea una elección. Ojalá que es un deseo. Y, bueno, entonces yo le conté un poco de mi historia, cómo fue que yo llegué a estar acá enfrente de ustedes contándole esto. Así que, bueno, los invito a recorrer la suya. Bueno, gracias. Eso era. Ahora sí puedo leer un poco más. Bueno, y bueno, cualquier cosa que me quieran preguntar también. Tengo un Kahoot. A ver si se los puedo compartir. ¿Puedes compartir el link, por favor, Lucía, de la charla, de la presentación, perdón, sí, por el chat? Sí, yo las mando. Estamos acá. Está. Esperen que les quiero compartir un Kahoot. A ver si nos entendimos, si aprendimos algo. Si me entendieron. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, ¿quieren sumarse? ¿Cuántos somos? Ay, no, 3 nomás. Hay un montón en la sala, así que se tienen que sumar más. No, pero me dice el límite. No podés. Oh, aguántenme un ratito. Bueno, mientras pregunten algo, sí. Esa es mi hermana. Yo aprovecho para comentarles que en el chat les dejé el link de una encuesta para que nos dejen sus aportes, sus comentarios y sugerencias. No, porque no sé por qué me dice Your Kahoot is not load. Ahí está. A ver si ahí anda. Porque me parece que dejaba solamente a 3 personas. Y bueno, y si no juegan esas 3 personas y el resto... Mira. Ahí. A ver. No sé si todos les pasan lo mismo. Yo veo como un rectángulo a la derecha de la presentación. Ay, sí, perdón, ese es el chat, por eso no estaba con el chat. Ahí lo bajé. Sí. A ver si ahí deja. Ah, ¿viste? No deja. No sé Claro. cómo hacer para compartir. Bueno, ¿quieren jugar igual? Podemos, claro. Podemos igual empezar. Por lo menos para ver de qué se trata. Y vayan anotando. No va a haber puntaje, pero... Escuchar. Ay, next. Tengo que ir yo. Ay, quedó en uno viejo. Bueno, no importa porque anda igual. Pero esto es un Kahoot, no hable de series temporales. Ay, ¿no contestaron? Les dije que lo que más se conoce es el supervisado, es lo que más se está utilizando.
Los otros eran todos supervisados. Es engañosa el nombre. Es engañoso el nombre. Tiene un poquito más de tiempo porque... Entonces lo que les había contado era que a medida que aumentaba la cantidad de datos, mejoraba el rendimiento de la red. Bien. Yo quería hacer multiclase, pero bueno, había que pagar, entonces cambié el nombre de... A ver si saben. Bien, Rodri. Qué lástima que no pudieron. Vamos. Bueno, qué lástima que no pudieron compartir todos, pero bueno. Bueno, espero que... ¿Me escuchan? Sí, sí. Espero que se haya entendido algo, que hayan aprendido un poco, se me haya entendido, así que bueno. Cualquier cosa ahí en la primera filmina está el GitHub donde tienen todos los links, porque en toda la presentación hay un montón de links. Que eso, bueno, esa es mi gatita hermosa. Así que, bueno, cualquier duda me pueden escribir al mail. No sé si tienen alguna otra... ¡Ay! A ver, tengo acá el chat. Bueno, ahí está. Ahí recién los puedo leer, perdón. Bueno, si quieren para ir cerrando, los invito a todos a prender su cámara, hacemos una foto grupal y damos por finalizado este espacio. Se ponen lindos, se peinan. Rica la mañana. Cuando esté por sacar la foto, así todos sonríen. Ahora esperamos a algunos más que se van sumando. Para que voy a sacar el chat. Bien. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Genial. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse y gracias, Lu, por sumarte a compartir tus conocimientos. No, gracias por invitarme. Y bueno, me costó mucho, pero bueno, ya está. Bueno. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. Adiós. Gracias, muy bueno.